El título del sermón es Yo necesito aprender la obediencia en el camino a nuestro reposo. Yo necesito aprender la obediencia en el camino a nuestro reposo. Vamos a hablar de obediencia a Dios. La palabra de Dios en Hebreos 4, en el versículo 11, empezaré a leer, y dice la Escritura: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote y tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con grande clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. La obediencia, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hasta aquí la lectura de la palabra. Vamos a orar al Señor. Nuestro Padre Celestial, nosotros te damos muchas gracias, Dios, porque podemos hoy anunciar tu palabra y tu verdad del poderoso evangelio de Jesucristo. Nosotros queremos ser nutridos hoy con tu palabra. Aquí estamos, oh Dios. Aliméntanos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo necesito aprender la obediencia en el camino a nuestro reposo. Hermanos, para estudiar este pasaje no podemos aislarlo del tema que el autor ha venido desarrollando en todo el libro de Hebreos. Saben que el libro de Hebreos, no conocemos exactamente quién fue el autor, y los destinatarios también tienen sus distintos puntos de vista. Pero lo que sí está claro era que fue escrito para personas judías, ya fuera que fueran inconversos o cristianos de la iglesia, pero fue para explicarles claramente a ellos que Cristo era Dios y era el Salvador y el Señor. Y muestra desde el comienzo a Cristo como que es la esencia misma de Dios, y lo muestra superior a los ángeles, y eso es muy importante. El escritor está diciéndoles con la inspiración divina, con la palabra de Dios: los ángeles son importantes, pero Cristo es superior a los ángeles. Y eso tenía mucha importancia, porque para el pueblo judío los ángeles eran los que habían dado la ley de parte de Dios a Moisés en el monte. Cuando Moisés recibió la ley de parte de Dios en aquellas tablas, los judíos creían que por boca de ángeles había sido llevada. Y ahora está diciendo: Cristo es superior a estos ángeles. También después muestra a Cristo superior a Moisés. Moisés ha sido fiel en toda la casa de Dios, pero Cristo más aún que Moisés.
sobre su propia casa. Después nos muestra el sacerdocio de Aarón. El sacerdocio de Aarón es importante, pues Cristo es superior al sacerdocio de Aarón. De hecho, él es un sacerdote diferente, él es un sacerdote como de la orden de Melquisedec, o sea, de aquel famoso sacerdote de los tiempos de Abraham, que no era hijo de Aarón naturalmente y no venía de la descendencia de los sacerdotes, porque eso tenía una importancia tremenda para los judíos. Pero el Señor nos viene mostrando eso continuamente y nos pide en este libro a los que lo leen que estén bien atentos y que sabe que Dios es poderoso para socorrer y que ellos deben retener la palabra con confianza. Todo el tiempo está hablando de este tema. Hoy Dios quiere que hablemos acerca de la obediencia y este pasaje que leímos es importante porque lo que le está diciendo Dios a su pueblo es: recuerden que cuando el pueblo salió de Egipto atravesó por un desierto, pero no era el desierto su destino, sino la tierra prometida, porque en esa tierra era entrar al reposo de Dios. Un reposo que no era perfecto, pero ahora está Cristo, que no nos va a dejar en este desierto de este mundo pecador, sino que nos está llevando a una tierra nueva, al verdadero reposo, al reposo eterno, al reposo de Dios. O sea, el lugar donde no vamos a tener todas estas guerras, estas luchas, estas dificultades que continuamente enfrentamos. Yo le decía a mi esposa hoy, es increíble, parece que en estos tiempos donde la civilización ha crecido tanto, ya no iban a haber tantas guerras, mucha gente pensaba eso, pero la Biblia dice que se multiplicarán. Anoche hubo cohetes saliendo de Siria, de Hezbollah contra Israel, Israel contrarrestando, y usted dice, wow, parece que no hay paz, las sirenas sonando. Yo imagino a la gente de Israel cuando esas sirenas suenan, que los cohetes van a caer en Ucrania y Rusia. Uno dice, ¿cómo es posible? Ese país invadió al otro a quitarle su soberanía o a querer decirle lo que tienen que hacer. Continuamente estamos viendo esto en el mundo de hoy. ¿Cuándo llegará el reposo? Pues Dios nos está llevando a nosotros al reposo. Este no es el reposo estará después. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, hacia el reposo de Dios. Pero mientras vamos hacia ese reposo, Dios quiere que nosotros caminemos en obediencia a su verdad y a su palabra. Dios no quiere que obedezcamos por una cuestión de capricho de Dios. Él sabe que de nuestra obediencia depende que nosotros verdaderamente nos mantengamos en el camino fiel, porque desobedecer es salirnos del camino de Dios. Él no solamente nos manda a obedecer, Él incluso nos promete ayuda a nosotros en el camino. Nos promete estar ahí para ayudarnos a obedecer y a hacer las cosas bien. Nos promete cosas y bendiciones para los que obedecen. Él se ofrece como el auxilio ideal para aquellos que anhelan verdaderamente entrar en el reposo de Dios. Porque si nuestra obediencia, hermano, dependiera realmente de nosotros mismos, y si entrar al reposo dependiera de mi fidelidad, no entraríamos. Ahí entra la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no es una licencia para pecar. Pablo dice a los romanos, entonces cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Pequemos entonces para que haya más gracia? No, en ninguna manera. Sino que Dios quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra y que podamos reflejar la gloria de aquel que nos salvó, la gloria de aquel que nos ha tomado por hijos, siendo un pueblo obediente, siendo creyentes obedientes que reflejan la gloria de Dios. Ahora, nosotros no podemos dudar jamás de que cuando Dios con su gracia nos salvó y punto. Y vamos a llegar al reino. Pero la Biblia dice que nosotros sobre este fundamento que es Cristo deberíamos construir una vida buena. Yo no quiero ser de ese tipo de creyente que se salva como por fuego. El que construyó hojarasca sobre el fundamento de Cristo y que dice, bueno, por fuego. Yo quiero verdaderamente reflejar la gloria de Dios, porque cuando uno tiene el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo santificador llega a nosotros, regenerador, nos inspira a la obediencia y a la vida cristiana correcta. Si usted no siente esa inspiración, si usted no siente temor por el pecado, hay algo que está fallando en su corazón. Y usted debe ponerse en comunión con el Espíritu, porque el Espíritu Santo le dará a usted eso. Y vivir una vida intensamente en la presencia de Dios lo ayudará a usted a tener temor de Dios, a no aceptar el pecado como algo normal,
a confesar los pecados y a anhelar vivir en obediencia al Padre Celestial. Aún la obediencia no es algo que Dios espera que logremos, hermano, por nuestro propio esfuerzo. Él siempre estará ahí. Él nos ayuda a mantenernos firmes. Él nos provee un fundamento que no se mueve. Y sobre ese fundamento Él nos pone y nos da el Espíritu Santo. Pero además nos trae palabras de aliento continuamente a través de las Sagradas Escrituras. Y este pasaje de la Sagrada Escritura especialmente nos aporta buenas bases para retener la confianza en nuestra... y mostrarnos que nosotros podemos confiar que de Dios nos puede venir la capacidad para obedecer, y Él nos fortalecerá para no caer jamás. De lo que voy a hablar hoy, hermano, y la proposición de este mensaje es que Dios nos da bases para mantenernos en obediencia a Él en el camino al ya alcanzado reposo definitivo. Nosotros ya tenemos ese reposo alcanzado, pero Dios nos va a dar base para mantenernos en obediencia a Él, en este camino, en el camino de Cristo. ¿Qué bases son esas? Voy a hablar de 3 bases. El socorro de la palabra de Dios, la suficiencia del ministerio de Cristo y la victoria de la persona de Cristo. Veamos esto. El socorro de la palabra de Dios. La Biblia dice ahí en el capítulo 4, versículos 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Voy a leer el 11, porque el 11 también es importante. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios, y aquí entra el Señor, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de Dios, hermano, en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oh, la palabra de Dios, hermano. Lo primero que nos habla el Señor aquí es que en esa manera de procurar nosotros ser obedientes en el camino del Señor, el primer auxilio que Dios nos da, la primera base que Dios nos da para nuestra obediencia es el socorro de su palabra. La palabra de Dios es esclarecedora de nuestra propia realidad espiritual. La palabra de Dios es esclarecedora. Ella revela los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. La revela no solamente delante de Dios, no la revela a nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Usted lo cree o no? Esta no es una palabra muerta. Esta no es una palabra que desaparezca. Esta es una palabra eterna. La palabra de Dios está viva hoy y vivirá por siempre y nada la destruirá. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Permanece para siempre. Esta es la palabra de vida. Esta es la palabra que da vida, que está viva y da vida y es eficaz. La eficacia de la palabra es innegable. Aquí estamos nosotros para testificar de eso. La eficacia de la palabra para tomar a una persona destruida y convertirla en alguien de bien, para tomar un pecador perdido y convertirlo en un hombre santo. La eficacia de la palabra de Dios está ahí. Recuerdo un amigo del que fui su pastor, el doctor Gilberto Llanes. Él decía, yo veo tantos cristianos. Era un diácono de mi iglesia, o es un hombre cristiano, diácono todavía. El doctor Gilberto Llanes decía, yo veo que la gente anda buscando por ahí milagros de Dios, y que milagros y milagros. Pero yo en mi barrio vi a una mujer que no era buena. Una mujer que andaba con hombres, una mujer que vestía mal, que discutía con la gente, que decía malas palabras, que nadie quería mirarla, que nadie quería entablar una conversación porque te ofendía. Y yo vi a esa mujer un día vestida agradablemente, saludando a la gente, y dije, ¿qué pasó aquí? Y yo no podía resistir la tentación de preguntarle, oye, ¿cómo estás? Y dice, muy bien, me he convertido a Cristo y estoy asistiendo a una iglesia. Y dice, ¿usted quiere ver más milagro que eso?
que una vida transformada, una mujer pendenciera que nadie quería mirar, una persona que nadie quería tratar, ahora es una mujer sentada y en su juicio cabal, como el Gadareno. Nosotros sabemos de la eficacia de la palabra de Dios para transformar, de la persona que decide poner su corazón en Dios y buscar en su palabra la base para la obediencia, para vivir una vida conforme a Dios y que no se convierte ya en una imposición, sino en una alegría. Oye, que estoy feliz de vivir diferente a como vivía antes, que estoy ahora viviendo esta transformación de vida y que ahora, si yo era una persona que trataba mal a otros y ahora trato bien, pues me gusta más esto. Y si yo vivía en aquel pecado, en aquel vicio y ahora lo dejé, me siento liberado, me siento feliz. Que la obediencia no es una carga, hermanos, sino un gozo. Que la obediencia se convierte en algo diferente y es la eficacia de la palabra de Dios. Esa palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. Esa espada de dos filos que penetra, miren cómo lo dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Empieza diciéndonos que esto no es una cuestión de carne, sino de alma y espíritu. Porque una espada natural, una espada de acero, cuando penetra pues parte la carne, pero esta espada de Dios, cuando penetra parte el alma y el espíritu. Toca las fibras verdaderas del ser humano, lo que es verdaderamente en su interior. Lo que soy yo es lo que soy en mi corazón, en mi alma y en mi espíritu. Lo que soy verdaderamente, soy lo que Dios creó allí. Y es lo que perdurará en definitiva al final, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y esto también coyunturas, tuétanos. En estos días Urbán, que hablaba de los tuétanos allí en la reunión que tuvimos Educación Cristiana, y hablaba de este pasaje. Y a mí me llamó la atención cuando él habló del tuétano, que es lo que está dentro del hueso, cómo lo penetra. Porque allí dice él que hay cosas increíbles de la existencia del ser humano. Pues allí llega. Cuando la palabra de Dios se escribió, los médicos no sabían que los tuétanos tenían tanta importancia. Pero hasta allí llega. Y dice, ¿y qué pasa? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los pensamientos y las intenciones. Hermano, si usted es una persona que quiere vivir en obediencia, en el camino a nuestro reposo, usted tiene que ser una persona que busque en la palabra de Dios la base para su obediencia. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Aquí está. ¿Cómo lo puedo hacer, Señor? Aquí está. ¿Quién me ayudará, Señor? Aquí está. En la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice qué debes hacer. La palabra de Dios te dice cómo tienes que hacerlo. La palabra de Dios te dice quién te ayudará a hacerlo. Y la palabra de Dios te dice el fruto de hacerlo. De ser un creyente obediente a su verdad, obediente a lo que Él nos mandó aquí. Hermano, traer esta palabra a este mundo no fue fácil. Usted puede pensar, ¿cuánto costó traer esta Biblia? Ahorita yo hablaba con los hermanos en la clase. ¿Cuánto cuesta esta Biblia? Bueno, cuesta dinero, la letra, la imprenta, las hojas. ¿Cuánto costó que yo tenga esta Biblia ahora? Podemos pensar en ese costo, pero no es ese el costo de traer esta palabra aquí. El costo de esta palabra aquí son hombres. Son hombres que fueron perseguidos por escribir estas palabras aquí. Son hombres que dejaron todo para seguir al Señor y el Señor les dio esta palabra de aquí. Son hombres que fueron asesinados por dejar esta palabra aquí. Son personas del vulgo y sin letra a quien Dios les dio sabiduría para dejar esta palabra aquí. Fueron hombres como Amós, un sencillo labrador a quien Dios sacó detrás de los bueyes para dar esta palabra aquí. Son hombres como Eliseo, que estaba trabajando en el campo cuando Dios lo llamó para ser un profeta y hablar la palabra de Dios. Son de todo tipo de personas. Aquí escribieron pescadores, médicos, publicanos. Aquí escribieron profetas. Aquí escribieron hombres de todo tipo, a quienes Dios inspiró y reveló la palabra. El costo de que hoy yo tenga esta palabra delante de mí es grande, hermano. Después, en la Edad Media, a los cristianos los quemaron en la hoguera por traducir la palabra de Dios, por enseñar la palabra de Dios, por traerte a ti y a mí la palabra de Dios. No la tires a un lado, hermano. Esto costó mucho para llegar a nosotros. Y Dios la preservó a través de hombres maravillosos, y Dios te tiene a ti para preservarla. Tú eres el mensaje de la palabra de Dios a este mundo. La obediencia hasta que llegues al reposo, hermano. Dios no te dice, te salvé, ahora haz lo que te da la gana. No, camina conmigo, toma tu cruz y sígueme. Sé obediente a la palabra. Aquí tienes el auxilio más grande. El auxilio más grande para la obediencia a Dios es basar tu vida en la palabra.
La palabra de Dios hace que todo quede desnudo, dice la Biblia, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de Dios. ¿En qué podemos ocultarnos de Él? Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Usted puede ir a un juicio con un tribunal de estos tiempos, ir ahí a la corte, y ese juez no sabe lo que usted verdaderamente es. Ni tampoco lo sabe el jurado, ni tampoco el abogado, hasta el que le defiende. Usted le puede hacer cualquier cuento. Puede ser que traten de buscar evidencia para descubrirlo, pero hay cosas que usted podrá ocultar. Hay cosas que usted podrá ocultar. Delante de Dios, nada. Todo está desnudo en su presencia. Todo está desnudo en su presencia. Un día fui llevado a una estación de policía para ser juzgado por 3 hombres allí, por mi fe y por mi relación con Dios. Y esos hombres trataron de hacerme creer a mí que sabían todo acerca de mí, porque eso les encanta a la gente esta de la contrainteligencia en los países comunistas. Sabemos todo de tu vida. ¿Cómo está tu esposo Orquester? ¿Cómo va ella de la operación que le hicieron? Y con tus hijos Enoch y Carlos Elías. O sea, para decirme, sabemos todo de ti, pero yo fui con una mentalidad. Ustedes no saben nada de mí y yo sé todo de ustedes. Porque yo no sé ni cómo se llama tu esposa, no sé cómo se llama tu familia, pero sé que eres un pecador. Sé que estás insatisfecho con tu propia vida. Sé eso. Sé que necesitas a Cristo. Yo sé más que ti. Porque yo sé que sé de ti, que sé de toda persona que está afuera que no conozco. Sé lo que la Biblia me dice de esa persona y yo creo que eso es verdad. Creo que eso es verdad. Así que yo me di cuenta que aquellos que creían saber todo no sabían nada de mí. No sabían nada de mí. De hecho, no hacía ni 15 días yo había estado en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y ellos no lo sabían. Ellos no lo sabían. Porque por una actividad de libertad religiosa que me invitaron, yo estuve ahí, pude estar ahí, conversar con los altos líderes, eso, tirarme una fotico ahí que tengo ahí con todas las banderas, todo eso. Ellos no lo sabían. Pero yo cuando empecé a hablarles de la vida de ellos, era como que, ¿cómo tú sabes eso de mí? Porque yo sabía cosas de ellos, que primera vez que los veía, pero yo podía saber cosas espirituales que la Biblia enseña. Y eso soy yo, una persona. Ahora, la Biblia dice que Dios sí lo conoce todo. Tu vida está ahora desnuda y abierta a los ojos de aquel a quien en definitiva tú tienes que dar cuenta. Hermano, seamos personas obedientes. En la palabra de Dios nosotros encontramos el testimonio de amor a nuestro favor, de poder de Dios a nuestro favor, la forma en que Dios trabaja, el fruto de la fe, la paciencia, el fruto de la justicia de Dios, el fruto de cumplir con sus propósitos en su tiempo y nos da aliento, esperanza en la victoria para el que sufre. Usted sosténgase en obediencia a través de la palabra de Dios. Tenemos la promesa del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos fortalece para obedecer. La palabra de Dios es la que nos cuenta de los grandes héroes de la fe que se sintieron socorridos y que pudieron obedecer y fueron librados, como Cedrac, Mesac y Abednego. ¿Recuerdan aquellos, verdad? Que dijeron, no vamos a adorar la estatua porque la palabra de Dios nos dijo, no adorarás a ningún ídolo. Y la Biblia es la que nos cuenta esas historias de aquellos hombres de fe que Dios les dio después la victoria porque obedecieron su palabra. Seamos obedientes. Hermano, la obediencia nunca es fácil. En los tiempos de crisis a veces es más difícil. Cuando usted está tentado a desobedecer, a dejar el camino o a apartarse un poquito del camino o a creer que sencillamente es algo pequeño. Hablaba aquí el viernes y después en un estudio que di en una iglesia vecina de la obediencia parcial. No existe la obediencia parcial. La obediencia parcial es desobediencia. La obediencia tiene que ser total. Saúl, Dios le dijo, oye, a través del profeta Samuel, ve a donde están los amalecitas y destruye todo, porque eso es mi decisión. Y Dios sabía lo que hacía. Y Saúl fue. Pero cuando vio las vacas aquellas gordas, las ovejas, las salvó. Y salvó al rey también. Porque este rey tiene que tener algún tesorito por ahí guardado. Y los reyes siempre a la gente cuando tú la vas a matar te dicen, no me mates, que mira, yo te puedo pagar, o tengo un dinero escondido, o tengo un tesoro por ahí, te voy a llevar donde está él. Y Saúl salvó la vida del rey y salvó
las ovejas. Y cuando Samuel llegó, oyó el bramido aquel. Cuando llegó Samuel delante de Saúl, ¿qué creen que le dijo Saúl? He hecho todo lo que Dios me mandó. He cumplido la palabra que me diste. Y Samuel le dijo, ¿y ese ruido que yo oigo de ovejas y de vacas bramando? El pueblo, no, yo no. El pueblo quiso salvar algo para sacrificio a Jehová. Pues ¿sabe algo? Dios no se complace de los sacrificios. Dios se complace de la obediencia. Y tú has desobedecido. Y él dijo, no, antes yo he cumplido la palabra de Jehová. No la cumpliste. Y él dijo, pero yo hice lo que Dios me mandó. Maté a los amalecitas, destruí a la nación. Pero tú hiciste algo. Tu obediencia fue parcial. Y la Biblia dice, el que cumple toda la ley y la infringe en un punto, ¿qué dice? Es culpable de incumplir toda la ley. Con Dios, hermano, yo lo decía el otro día, con Dios no hay matices, esto es blanco y negro con Dios. En otras cosas Dios nos creó nos ayuda a ver matices, pero en cuanto a la relación con Él, aquí o estás o no estás. Estamos completos en Dios, pero Dios es el auxilio y Dios nos ha dado el mayor auxilio de todos, su palabra. Usted la tiene. Hoy todos la tenemos. Aquí no hay justificación. Usted tiene más de una Biblia, a veces 10 en su casa. Escudriña la Escritura, busca en la Escritura y haz lo que ella enseña, haz lo correcto. Y no es que te lo enseña un pastor, una persona. Búscalo allí, lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer, la vida que tienes que vivir, la obediencia en la que tienes que estar. Que Dios te ayude en todo. Otra base es la suficiencia del ministerio de Cristo. Aquí en los versículos 14 en adelante dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En el versículo 12 decía, procuremos, y aquí dice, retengamos. ¿Cuál es nuestra profesión? Retengamos lo que ya tenemos, lo que Dios nos ha dado, lo que Cristo conquistó para nosotros, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Este sumo sacerdote nuestro, Cristo Jesús, no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, porque tomó forma de hombre, pero, aclarando bien, sin pecado, sin desobediencia, sino que lo obedeció todo. Este que lo obedeció todo es ahora quien te protege, quien te sustenta. Así que puedes acercarte, dice la Escritura, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué cosa? Misericordia y gracia para el oportuno socorro. Se nos presenta aquí a Cristo como el gran sumo sacerdote, el que ministra a favor de nosotros delante de Dios. Él no entró en un templo humano, sino que traspasó los cielos. Traspasó los cielos como traspasar el velo el sumo sacerdote del Antiguo Testamento y entró en la misma presencia de Dios. Y ahí está, sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros como un abogado a nuestro favor. Él es el sumo sacerdote a nuestro favor. Traspasó los cielos, se sentó a la diestra. Él se compadece de nuestras debilidades porque Él también las padeció. Él estuvo en este mundo, Él estuvo 100% hombre. Recuerden eso siempre, que se nos olvida a veces. Nos gusta hablarse de Cristo como Dios, que todo lo sabía, que Cristo todo. Pero Cristo también era un hombre con todas las limitaciones porque Él lo decidió. Y recuerden que la Biblia dice que para ser hombre Él se despojó a sí mismo. ¿De qué? No de ser Dios, pero sí de los privilegios de ser Dios. Así que Él sufrió como tú y como yo tentaciones. Pero Él podía soportarlas porque Él sí era perfecto y era Dios. Y Él venció todas, por eso fue sin pecado. Porque su naturaleza no era del pecado de Adán, sino de la de Dios. Tenía una naturaleza divina. Tenía naturaleza humana, pero divina. Y la divina venció para que no pecara. Pero Él fue humano. Así que entendamos que Cristo fue un hombre que tuvo los mismos problemas que nosotros. Hambre, sed, sueño, necesidades. Las mismas. Y tuvo tentaciones también. Y fueron tan fuertes para Él como pueden ser para ti. Iguales. Posiblemente más fuertes. Porque Satanás quería tumbarlo de verdad. ¿Verdad? Satanás sí quería destruirlo realmente. Y entonces Él fue tentado en todo. Él puede compadecerse cuando nos ve a nosotros luchando contra el pecado. Cuando nos ve flojos, cuando ve que podemos caer en desobediencia, cuando ve que ya caímos en desobediencia, porque Él vino a rescatar, a dar su vida por todos nosotros. Él es el sumo sacerdote. Él es quien pronuncia la fórmula de bendición.
Saben que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento pronunciaba bendición y maldición. Pero Cristo, el lleno de misericordia, no pronuncia maldición alguna, sino solamente bendiciones. Dice la Biblia ahí claramente, en el capítulo 5, versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. A favor de los hombres, dice Cristo, más que nadie. A favor nuestro, hermano. A favor nuestro. Perfecto. Perfecto, dice en el versículo 3 del capítulo 5, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí como los del pueblo. Eso hacía los sacerdotes del Antiguo Testamento. Los sacerdotes del tiempo de humanos, ellos tenían, cuando ofrecían por los pecados, también tenían que ofrecer por los pecados de ellos. También tenían que ofrecer por sus propios pecados. Pero Cristo, ahora es perfecto. No necesita ofrecer nada por sí mismo. En el versículo 4 y 5 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Así que este sumo sacerdote perfecto a favor de nosotros ha sido glorificado por Dios. Y saben, la glorificación de Cristo tiene un tremendo mensaje, que un día podamos hablar de él. Porque la glorificación de Cristo ya vivía exaltado, ¿verdad? Cristo vivía exaltado en la presencia de Dios. Él era el Hijo de Dios, Él es Dios mismo. Pero Él decide renunciar a su exaltación, a su gloria, para ser humano. Pero Dios dice que por cuanto murió, la Biblia lo habla muy claro allá en Isaías 53 y en Filipenses capítulo 2. Pero Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero en esta exaltación hay algo diferente, porque ahora Cristo es exaltado en un cuerpo glorificado, como el que vamos a tener nosotros en el reposo final. Y Él le devuelve la exaltación anterior, pero aún mayor, porque ahora no solamente ya es el Hijo, sino el Hijo que salvó a los demás. Hermano, es algo precioso lo que la Biblia enseña acerca de esto. El Señor eternamente y para siempre. El versículo 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Y saben, el ministerio del sumo sacerdote, como dice el versículo 1, es a favor de los hombres. El ministerio de Cristo es a favor de los hombres. La obediencia nuestra tiene como base la suficiencia del ministerio de Cristo. Cristo vino, murió en la cruz y se entregó para ser nuestro sumo sacerdote, el que intercede por nosotros, el que nos bendice, el que nos protege, el que nos cura, el que nos levanta, el que nos exhorta, el que está siempre en la presencia de Dios para interceder por nosotros, el que nos bendice de tal manera que si nosotros aún fuéramos rebeldes, Él permanece fiel para que nosotros volvamos a Él. Qué maravilla, hermano. Qué maravilla. Nosotros tenemos que depender totalmente de esas verdades. De esas verdades. Cristo es suficiente. Yo puedo vivir en obediencia porque yo tengo un ayudador y sustentador que no cambia. Y es suficiente. No necesito nada más. Él me puede ayudar. Él es completo. Dependamos, hermano, de esa suficiencia del ministerio del Señor a nuestro favor para que nosotros podamos mantenernos en ese camino de verdad. El Salmo 20, versículos 6 al 9 dice David, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que le invoquemos. Hermano, nosotros podemos ser obedientes. Aquellos confían en carros, esto en caballos, esto en ejército, pero nosotros, del nombre de nuestro Dios, tendremos memoria. Él es quien nos ayuda. Así que cuando voy a ser obediente, le digo, Señor, en tu nombre, con tu ayuda, yo no voy a vivir la obediencia solo. Tú eres suficiente para ayudarme a mí como mi Salvador a ser obediente. Y si cometo el pecado de la desobediencia, a ti me volveré porque eres suficiente para perdonarme y porque me entiendes, porque también tú fuiste tentado en todo y porque me proteges delante de Dios, eres mi abogado.
Si alguno, dice la Biblia, dice que no tiene pecado, es mentiroso. Pero si alguno tiene pecado, dice ahí en primera de Juan 1, venga y tráigalo. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Cristo es suficiente para ayudarnos a ser obedientes, a mantenernos en el camino de la obediencia y a levantarnos cuando somos desobedientes para volver al camino de la obediencia. En tercer lugar, la siguiente base es la victoria de la persona de Cristo. En los versículos 7 al 10 nos cuenta cómo Él fue victorioso con obediencia reverente. Dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarles de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Este pasaje es muy esclarecedor, porque cuando usted lee la Biblia y nos está contando claramente aquí, yo lo veo muy claro, la oración de Getsemaní. Cuando el Señor ora allí en Getsemaní, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y la Biblia dice que sudó sangre. En agonía y en sufrimiento, Cristo pide eso. Pero no se nos dice que Dios le haya respondido. Lo que dice la Biblia es, y Dios envió un ángel para que lo consolara. Pero aquí la Biblia nos dice que Él fue oído a causa de su temor reverente. Nos enseña mucho eso acerca de la oración. Eso es para otro tema, pero lléveselo como una enseñanza más. Dios escucha tu oración a veces y no responde como tú quieres, pero Él la escuchó y respetó tu temor reverente y lo amó. Entonces, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aunque era el Hijo de Dios, y aunque había estado en toda obediencia, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¡Wow! Aunque era hijo, dice la Biblia, que aprendió obediencia. ¿Por qué? Porque obedientemente fue a la cruz. Obedientemente fue a la cruz. Allí fue. Él no fue llevado por aquellas personas. Aquellas personas hicieron lo mal. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Era para bien. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Hermano, no basta solo con que Jesús haga algo a favor de nosotros, con que su ministerio suficiente esté a favor de nosotros. Sería necesario que ese algo que Él hace fuera eficaz, con la misma eficacia que Él tiene. Cristo no solo nos da el socorro de su palabra y realiza un ministerio suficiente, Él es vencedor también. Él no solamente nos dice a nosotros, oye, aquí está mi palabra, obedece eso, y mira, yo me puedo compadecer de ti porque yo tuve las mismas tentaciones. No, Él dice, yo también fui obediente. Él venció contra la desobediencia, venció contra la tentación, venció contra el pecado del asedio que le decía, no lo hagas. Él fue obediente hasta el final. Así que tenemos el socorro del vencedor. Si tú crees que la tentación que tiene te lleva a la desobediencia, sepas algo, que yo también en un momento determinado quise que las cosas cambiaran. En un momento determinado que yo sabía que el plan de Dios era la cruz, que yo sabía que debía ir a la cruz. Mi humanidad en mí me llevó a rogarle a Dios que cambiara el plan. Eso no era algo que Dios iba a hacer, porque Él debe ir a la cruz, pero Dios nos está mostrando su humanidad. Recuerden que Jesucristo en su ministerio terrenal no solamente nos enseñó la verdad, Él vivió la verdad. Hizo muchas cosas que le convenía hacer a causa de nosotros. Cuando Jesús se bautiza, Juan le dice, tú vienes a que yo te bautice, cuando tú deberías bautizarme a mí. Y Jesús le dice, conviene que así se haga, para que se cumpla toda justicia. Jesús hizo cosas que nos las dejó de ejemplo para que supiéramos. Y Jesús nos deja en su palabra ese momento de humana fragilidad. Y no nos deja ese solo, nos deja el momento de humana fragilidad cuando es tentado en el desierto, que está ahí sufriendo la tentación. Nos deja el momento de la cruz, nos deja la Getsemaní, nos deja momentos de dolor en el cual nos está mostrando que como hombre Él tuvo que sufrir. Y allí está en Getsemaní diciéndole, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Déjeme decirle algo con la tentación. Las tentaciones no son pecado.
El pecado es ceder a la tentación. Porque decimos, Jesús fue tentado, pero no pecó. Tentado en todo, pero sin pecado. Así lo dice la palabra. O sea que usted puede ser tentado, pero será obediente. Y Cristo viene a decirle al Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él entiende que la voluntad del Padre es ir allí. Y la Biblia nos deja esa historia. Y nos las deja a propósito. Nos cuenta el Señor que su Hijo, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que había encarnado, tuvo ese momento de debilidad en que está diciendo, Señor, que pase de mí esta copa. Pero obedece y decide obedecer. Y esa victoria de Cristo sobre la tentación, esa victoria de Cristo a causa de la obediencia, como dice aquí, aunque con lágrimas, súplicas, miren el versículo 7 es tremendo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, solamente en la carne, ¿sabe? Solamente en la carne, porque estaba en 100% hombre. Ruegos, súplicas, clamor, gran clamor, lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pero aunque era el Hijo, padeció y aprendió obediencia. Aunque era el Hijo. Si el Hijo, hermano, si el Hijo de Dios, si ustedes tienen sufrimiento, acuérdense que yo sufrí primero, dice el Señor. Acuérdense de eso. Acuérdense de eso. Si usted ahora tiene la tentación a la desobediencia, sepa que Él también fue tentado a desobedecer. Pero Él obtuvo la victoria y esa es una base para nuestra obediencia. Si Cristo venció y mi confianza está en el vencedor, Él me hará vencedor a mí. Él me ayudará a vencer, Él se puede compadecer de mi debilidad. Él lo va a entender, Él es vencedor. Su trabajo ha sido totalmente victorioso. Hermano, y Dios nos da la victoria de Cristo a nosotros, hermano. La Biblia dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vencedores por medio de Cristo. El que oyó con temor reverente. El que entendió estas verdades de Dios. El que lo hizo. El que hizo la obra de salvación eterna. Él venció a la desobediencia. Él venció a la tentación del pecado de desobediencia y fue obediente. Concluyo. A ti y a mí, Dios nos da bases para mantenernos en obediencia, hermano. En el camino a ese ya alcanzado reposo definitivo. Y Él te va a socorrer y tienes como socorro la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y tienes también la base de la suficiencia del ministerio de Cristo. Él es suficiente. Y tienes la base de la victoria de Cristo. La victoria de Cristo. Él es suficiente y vencedor. Hermano, esta es la hora de muchas definiciones para muchos de nosotros. Usted puede ser que ahora mismo esté siendo tentado a desobedecer en algo a Dios. Usted ahora mismo puede ser que esté en desobediencia a Dios. O usted está en obediencia preguntándose, ¿cuál es el fruto de ser obediente? Vale la pena vivir esta vida de obediencia. No sé en qué momento de tu vida estás, tal vez en otro. Pero usted debe decidir algo totalmente delante de Dios. Yo quiero ser un hijo obediente. Yo quiero obedecerte. Yo quiero ser aquel que se nutre del alimento sólido, del alimento verdadero. Cuando nosotros vamos aquí a los versículos 11, cuando termine este pasaje, los versículos 11 al 14, ¿sabe de qué nos habla? De que hay algunos que no viven en este sistema de obediencia a Dios porque son inmaduros. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué dice? No escudriñan la palabra. No tienen el corazón puesto en la palabra de Dios que anteriormente se nos da como una base. Porque habiendo de ser ya maestro, puesto que después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso que tienen
Por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estos versículos nos aclaran verdades muy profundas, hermano. Esto que hemos hablado hoy es alimento sólido. La palabra, el ejercitarse en el bien, en lo que es correcto, pudiendo discernir entre el bien y el mal. El creer perfectamente en la suficiencia de Cristo y buscarlo a Él como auxilio. El creer que Él tiene la victoria y yo puedo obtener la victoria de Él. Hermano, para los que practican y tienen los sentidos entrenados, usted puede discernir el bien y el mal, pero los demás son inmaduros. Si para ti la desobediencia es tu opción, la Biblia te llama inmaduro. Esta es su definición, no hay otra. No siempre será fácil, hermano. No estamos diciendo que sea fácil. Ser obediente es difícil. Cristo fue obediente, dice, hasta la muerte. Por eso la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nosotros sabemos que siempre enfrentaremos la tentación a la desobediencia. Y Jesús lo dijo. Jesús dijo en Mateo 18:7, porque es necesario que vengan tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos. Es necesario que nosotros tengamos que enfrentar eso para que nuestra obediencia sea consciente de que estamos haciéndolo por Dios. Dios nos ha puesto delante el bien y nos dijo, escógelo. Escógelo. Dios nos fortalecerá para escogerlo, para no volver atrás, para retener con confianza por medio de Él, en medio de las pruebas y las dificultades, la obediencia. El Señor dijo, mi justo vivirá por la fe, y si vuelve atrás, no agradará mi alma. Pero nosotros, dice el Señor, no somos de los que se vuelven atrás para perdición. No somos eso, hermano, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma. Hermano, deposita tu fe en el Señor. Básala en las grandes verdades de la palabra fiel. Cree que Cristo es suficiente y victorioso y Él te ayudará a ser obediente. Obedecer a Dios no es la carga inhumana del creyente en su camino a la salvación. No, sino que es el estado natural del hombre creado a imagen de Dios cuando ha vuelto a nacer en Cristo y es salvado y sostenido por Él. No pienses que obedecer es una carga inhumana que Dios te ha puesto. ¿Qué carga más dura obedecer? No, obedecer es el estado natural de alguien creado a la imagen de Dios y salvado por Cristo. Si usted, creado a la imagen de Dios, ha sido salvado por Cristo, obedecer es algo que le van a hacer naturalmente. Pero van a venir tentaciones a desobedecer y ahí es donde usted tiene que decir, me voy para la palabra, me voy para el Cristo que me auxilia en oración, voy a entrar en tu presencia y me voy a auxiliar del victorioso sobre la desobediencia. El obedecer vale más que los sacrificios, dijo Dios, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Más, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Así que, hermano, como hijos obedientes, no os conforméis a este siglo, no os conforméis. El obedecer es más grande que venir aquí a adorar, a diezmar, a servir. El obedecer es mejor. Jesús dijo, el que me ama, obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y haremos nuestra morada en Él. Así que sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No estamos solos para lograrlo, hermanos. Dios está con nosotros para alcanzarlo. En este camino hacia ese cielo alcanzado, hasta ese reposo definitivo, echa mano de estas bases que Dios te da para que puedas mantenerte obediente a Él siempre. Sí, hermano. Si usted me ama, dice Dios, obedezca mis mandamientos. El que me ama, obedece mi palabra. Y mi Padre le amará y haremos morada en Él. Yo quiero eso. Yo soy esa persona. Tú eres esa persona. Vivamos entonces vidas de obediencia. Seamos nosotros los que aprendamos obediencia en el camino de nuestro reposo. Vamos a orar. Señor, confesamos ante ti, oh Dios. Confesamos ante ti que
somos tentados a desobedecerte. No solamente por el hecho de desobediencia a la palabra escrita, sino a ser guiados por ti en tu voluntad. Reconocemos que Cristo es victorioso sobre el pecado. Reconocemos su victoria sobre la desobediencia y que su obediencia nos salvó y rescató. Reconocemos su suficiencia porque incluso Él también en los días de su carne fue tentado en todo y se compadece de nuestras debilidades. Y entendemos que podemos tener en Él el socorro en la oración, en su nombre delante de ti. Reconocemos que la palabra tuya, oh Dios, nos da bases para la obediencia, porque ella discierne todo y nos muestra claramente y te muestra a ti quiénes somos. En tu perdón y en tu gracia, nosotros nos hemos refugiado y creemos que entraremos en tu reposo. Oh Dios, en este camino, por este desierto, hasta ese día en que entremos en tu reposo, ayúdanos a ser obedientes. Toca todo corazón desobediente aquí hoy y muéstrale que en la obediencia a ti, oh Dios, está verdaderamente el gozo y la felicidad del cristiano. El gozo de tu corazón, Dios, y que te complaces de aquel que te obedece. Gracias. Oramos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesús. Amén. Dios bendiga nuestras vidas.